Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos sobre Honduras en la década de 1930 y 1940. Para empezar, entenderemos por Cariato el periodo histórico en el cual la sociedad hondureña estuvo regida por la administración del doctor y general Tiburcio Carías Andino, quien ostentó el poder del 1 de febrero de 1933 al 1 de enero de 1949, siendo un periodo único en la historia nacional, por lo complejo de sus caracteres, haciéndose necesario por lo mismo enmarcarlo dentro de todos los cambios políticos y sociales que para ese entonces se estaban suscitando en la esfera mundial, como ser el estallido de la gran crisis mundial del sistema capitalista de los años 29 y 30, el surgimiento y difusión de las nuevas ideologías y sistemas políticos como el fascismo de Italia, el nazismo de Alemania y el socialismo de Rusia, que influyeron grandemente en el pensamiento del hombre de esa época, conocida como periodo de entreguerras y de la postguerra. Carías Andino y su participación en las guerras civiles. Antes del ascenso al poder del general Tiburcio Carías Andino, se vivía en Honduras un periodo de gran inestabilidad política, donde predominaban las luchas fratricidas entre liberales y conservadores. Para alcanzar la presidencia de la República se valían del fraude, la ilegalidad y la falta de garantías, lo que ocasionaba las revueltas que eran financiadas muchas veces por los gobiernos incapaces, impuestos y dictatoriales aliados con las compañías bananeras y apoyados por el Departamento de Estado norteamericano, teniendo además el respaldo de los gobiernos centroamericanos. Así llegó Carías al poder. En febrero de 1932, el Partido Nacional de Honduras nominaba a Carías como candidato a la presidencia. Inicialmente había electo a Venancio Callejas a la vicepresidencia, pero al declinar este se nombró a Abraham Williams. Los liberales por su parte nombraron a Ángel Zúñiga. Juete Carías ganó las elecciones por un margen de unos 20,000 votos. El general asumió el cargo el 16 de noviembre de 1932, en los que luego sería el periodo más largo de un solo gobierno en la historia de Honduras. Carías Andino en el marco de los problemas políticos, económicos y sociales del mundo contemporáneo. El general Carías asciende pues a la dirección del Ejecutivo bajo los efectos de la depresión mundial y de las guerras civiles. Bajo su gobierno, la exportación del banano se ve afectada fundamentalmente, pues en las primeras décadas del presente siglo la economía hondureña experimentó un acelerado ritmo de crecimiento que se expresa en un volumen significativo de las exportaciones de dicha fruta. El promedio de racimos de banano descendió bruscamente en una cantidad exagerada. Para el quinquenio 1932 y 1936, produciéndose una reducción de 28,46%. Lo anterior demuestra un debilitamiento en el comercio exterior, que tuvo una lenta recuperación en detrimento, más que todo, del pequeño productor y del obrero, ya que se vio obligado a aceptar la reducción del precio del racimo de 50 a 30 centavos implantado por la UFCO. Igualmente, el gobierno exhortó al pueblo a que se aceptara la reducción en los precios de compra que la UFCO imponía a los productores independientes. La situación económica continuó siendo deprimente en 1930. Además de la drástica caída de las exportaciones de banano causado por la depresión, la industria bananera se vio amenazada en 1935 por epidemias como la cigatoca, siendo esta la enfermedad del banano más importante a nivel mundial. Para 1937 se había controlado la plaga, pero muchas zonas afectadas quedaron fuera de producción. Debido a esto, Honduras perdió gran parte del mercado internacional. Para 1935, Carías comenzó a reprimir la prensa y las actividades políticas en su contra. Las relaciones entre Anastasio Somoza y Carías fueron tensas debido a disputas fronterizas. Anastasio Somoza, que fue el penúltimo dictador de Nicaragua. Por otro lado, el Partido Nacional de Honduras comenzó una campaña de propaganda, haciendo hincapié en la continuidad de Carías para que continuara la paz y el orden en el país. Sin embargo, la Constitución de 1924, como la de 1894, prohíba reelección.
Carías presentó su plan de reelección ante la delegación de los Estados Unidos en Tegucigalpa. Se tiró por la borda el Tratado de 1923. Carías Andino y los partidos políticos. Los partidos políticos son fuerzas orgánicas permanentes, que agrupan a la parte más activa de una determinada clase social, motivada por una constante lucha por la consecución y salvaguardia de sus intereses y objetivos. Por consiguiente, las luchas políticas libradas entre las clases sociales se refieren a fraccionamientos y enfrentamientos de los partidos políticos, que se dan con el afán de conquistar el poder del Estado. Para 1936 había logrado casi liquidar toda forma de oposición política, donde es ilustrativa la frase acuñada en ese periodo por sus opositores de encierro, destierro y entierro. Se consideró a la represión como una medida necesaria del régimen carillista y la política norteamericana para evitar que la ciudadanía se rebelase contra la pobreza, baja de salarios y las injusticias sociales. Esta, en la mayoría de los casos, tuvo que soportarlo por temor, aun cuando siempre hubo grupos que se rebelaron. Por antiguas razones geográficas y económicas, Honduras ha sido, es y será amiga de los Estados Unidos de América. Nuestro comercio lo hacemos principalmente con ese país. La economía nacional está íntimamente vinculada con él. Cuando en 1936 ya empezaba a perfilarse la seguridad de un nuevo conflicto mundial y las doctrinas del nazismo empezaban a cobrar auge, comienza la reacción mundial contra el expansionismo alemán. Honduras no se quedó atrás. En 1941 se inicia la Segunda Guerra Mundial y nuestro país se apegará a la lucha de los aliados contra los países llamados del Eje. El 6 de diciembre de 1941, los japoneses atacan Pearl Harbor, Hawái. Estados Unidos participará directamente en la guerra. Ante este hecho, el presidente Carías se dirigió a Roosevelt de la manera siguiente: me entero de la agresión japonesa contra posiciones norteamericanas en el Pacífico. De este hecho tan insólito, expresó a vuestra excelencia toda la simpatía y solidaridad del pueblo hondureño y del gobierno que presidió, y formuló fervientes votos por el triunfo de los Estados Unidos en esta contienda provocada por el totalitarismo. Este hecho fue temado por Carías como una agresión al continente, y desde ese mismo momento Honduras participará también en la guerra. En 1942 viajaron a Estados Unidos varios cadetes becados para estudios de aviación, entre ellos soldados y mecánicos, provenientes de la Fuerza Aérea y de la Escuela de Cabos y Sargentos, fundada a inicios de la dictadura. Para 1943 vino a Honduras una misión técnica financiera de los Estados Unidos que señaló los defectos del sistema monetario, bancario y de crédito en el país. Como efecto positivo, el gobierno carillista inició una serie de reformas económicas, cuando con sentido moderno y eficiente las nuevas leyes como Ley de Presupuesto General, Ley de Arancel de Aduanas, Ley de Municipalidades, las bases para crear el sustituto de crédito agrícola hipotecario. Se renovaron los códigos de minería y aduanas, se institucionalizó oficialmente las cámaras de comercio, se crearon las bases de Banco Central y se mejoraron los sistemas de recaudación de impuestos. 1944. La oposición de las mujeres al cariato. En Centroamérica, particularmente en Guatemala, el general Jorge Ubico, quien ascendió al poder en 1931, se había convertido en un dictador y era repudiado por su pueblo. En junio de 1944, un poderoso sentimiento de oposición al represivo régimen del dictador comenzó a manifestarse. El movimiento se inició entre los estudiantes y profesores de la Universidad de San Carlos. Se enfrentaron a quien el semanario Time describió como un admirador de la sangrienta purga de Hitler que provocó en 1934, y citaba sus palabras: yo soy como Hitler, primero ejecuto y después organizo el proceso. Como la Segunda Guerra Mundial, ciertos cambios empezaban a debilitar la posición de Ubico, el dictador militar que había soñado con seguir en el poder durante numerosos años más. Abdicó al fin y dejó el país el 1 de julio de 1944. En el mes de mayo de 1944,
Tras 11 años de férrea y feroz dictadura, en la ciudad de Tegucigalpa se iniciaron una serie de protestas protagonizadas por las mujeres liberales. El historiador Lucas Paredes registra que el 29 de mayo hubo una manifestación de mujeres contra la dictadura, quienes demandaban libertad para los presos políticos. Una gran movilización se desarrolló el 4 de julio. Esta fue encabezada por un nutrido grupo de mujeres, y allá se sumaron los opositores al régimen. Con el argumento de ir a dejar flores a la embajada de los Estados Unidos el 4 de julio, celebración de su independencia, caminó Emma de Bonilla, viuda del expresidente del Partido Liberal Policarpo Bonilla. Su hija Emma, la profesora Visitación Padilla, actualmente heroína nacional, Lolita Reina de Watson, Paula Valentín de Callejas, la escritora argentina Díaz Lozano, la niña Prisca Ugarte, las hermanas Girón y otras mujeres que iniciaron la movilización desde el centro capitalino. 28 de mayo de 1946. El embajador de Honduras ante los Estados Unidos, don Julián Cáceres, hizo la solicitud para la obtención de 6 aviones AT-6, con el objetivo, según Cáceres, de proveer al país de un mejor equipo de entrenamiento, ya que el gobierno contaba con un buen material para contrarrestar cualquier disturbio. La solicitud fue denegada. El gobierno norteamericano adujo razones de peso y encontrarse en un dilema con respecto a su política internacional. Una política de no dar más armas a los dictadores para que no las usaran contra el pueblo y poder permanecer en el gobierno, incompatible con la política de ayuda militar a los países latinos para estandarizar y unificar la defensa del hemisferio. En este marco de asistencia económica militar, el capital norteamericano invertido en Honduras comienza a incentivarse apoyado por la legislación hondureña. En febrero de 1946, el Congreso Nacional autoriza a la Compañía Minera de San Juana el uso de las aguas al río Zacapa, en Santa Bárbara, para establecer una planta hidroeléctrica. El 17 de julio de 1948, el presidente Carías es objeto de visita de Nelson A. Rockefeller. Es coordinador de asuntos interamericanos. Días después, otra misión militar dirigida por el general Willis H. Hale visita Tegucigalpa. En esos mismos días se le cambia el nombre a la Escuela de Niñas Dionisio Herrera de Tegucigalpa por el nombre de Escuela República de los Estados Unidos de América, y se inaugura en Ocotepeque el puente Franklin D. Roosevelt. El 27 de enero de 1948, el Congreso Nacional convocó a elecciones para elegir autoridades supremas. El 20 de febrero fueron proclamados en un cine de Tegucigalpa Juan Manuel Gálvez y Julio Lozano Díaz, candidatos a ocupar la presidencia y vicepresidencia, respectivamente. Por el Partido Nacional, Juan Manuel Gálvez, un abogado flacucho e indolente, cercano al corazón y a la bolsa de la compañía bananera. Por muchos años, abogado de United Fruit Company, había desempeñado el cargo de secretario de Estado de Guerra, Marina y Aviación desde 1933. Tuvo que renunciar al mismo para poder postularse como candidato presidencial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Honduras se enfrentará a varias situaciones de trascendencia que inciden en el retiro de Carías del poder. La nueva política norteamericana, luego de superada la crisis, será dirigida hacia una tendencia a eliminar los gobiernos fuertes o dictatoriales para sustituirlos por democracias representativas. Por otro lado, la caída violenta de dictaduras como la de Ubico y de Hernández Martínez pusieron a temblar la dictadura hondureña. Todo esto, unido a la creciente oposición de Carías, se enfrenta desde 1942. Si bien es cierto, las elecciones de 1948 no fueron libres. Esto significó un paso favorable para el cambio del proceso histórico hondureño. Conclusiones. La administración de Carías fue conocida como una de las dictaduras republicanas que hubieron en Honduras, siendo presidente constitucional de la República desde el 1 de febrero de 1933 hasta 1 de febrero de 1936 y reelecto por la Asamblea Nacional Constituyente desde el 1 de febrero de 1936 al 1 de enero de 1949. En los 17 años que permaneció en el poder, mostró un gran y muy intenso nacionalismo,
pese a lo cual no tomó parte de la Segunda Guerra Mundial. En 1941 cortó sus relaciones con las potencias del Eje. Es posible que las relaciones de independencia económica con Estados Unidos determinaran esa decisión. Muchas gracias.